La paz del Señor, buenas noches, el Señor los bendiga. Le damos gracias al Señor por estar juntos otra vez, por poder venir a escuchar palabra de Dios, porque la necesitamos. Día tras día necesitamos el agua o el pan, que es la palabra de Dios, que nos puede dar fuerza y vida eterna. Por eso vamos a la palabra del Señor. En el capítulo 8 de Mateo, el verso 18, en adelante dice así: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó para pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Hasta aquí nomás. Le damos gracias al Señor por estas revelaciones que Dios nos da a través de su palabra. Muchas veces lo miramos como una historia, lo miramos como algo que Jesús lo habló en su momento, pero no entendimos que estas cosas iban a pasar siempre, toda la vida. Son situaciones de la vida cristiana en las que todos tenemos que pasar, todos vamos a pasar por el mismo lugar y tenemos que tomar decisiones. En la administración anterior hablamos sobre el discipulado y dijimos que el Señor nos mandaba a discipular, a hacer discípulos. Y hoy vamos a ver el costo del discipulado. No es tan fácil ser discípulo, es muy fácil en una campaña, en un culto de evangelización, un culto especiales, nos motiva a servir a Dios, a amar a Dios y a seguirle. Y el Señor aquí, estando en una campaña, en un lugar, ministrando la palabra del Señor, esta gente que habló con Jesús, vio con agrado y maravillado cómo el Señor limpiaba a un leproso, cómo el Señor sanaba al siervo de un centurión, cómo el Señor sanaba a la suegra de Pedro, y cómo el Señor, después de la sanidad de la suegra de Pedro, la gente se acercó en la casa de Pedro y sanó a todos, dice la Biblia. Aleluya, en Capernaum. Era tal la algarabía, era tal la bendición que se estaba moviendo. Era tan hermoso ver los milagros, cómo el Señor sanaba, libertaba, daba vida, daba fuerza, daba vigor. Que siempre cuando pasa una cosa así, nos motiva a seguir a Cristo. Dice la Biblia que uno de los escribas, un religioso de la época, le pidió al Señor: quiero seguirte. Y el Señor, parece increíble, él vino a predicar el Evangelio, y cuando alguien le dice que quiere seguirlo, lo primero que hace Jesús es ponerle enfrente un obstáculo. Y es el obstáculo de la decisión. Generalmente tomamos decisiones muy apuradas, más sobre todo en estos tiempos, que las decisiones son rápidas, apuradas, y sobre todo tomamos decisiones cuando estamos enojados por algo, cuando estamos mal. Y la palabra de Dios nos aclara y nos enseña que no debemos hacerlo. Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es importante que cada creyente, cuando toma una decisión, la tome sentado, sabiendo, habiendo hablado con el Espíritu Santo, habiendo hablado con el Señor, habiendo
teniendo la certeza, la seguridad que Dios lo va a respaldar en lo que hace, en la decisión que toma. Para todas las cosas, ¿eh? Para todas las cosas. Si va a tener que comprar un electrodoméstico, si va a tener que tomar una decisión en el matrimonio, una decisión en la familia, una decisión en el templo, en la iglesia, cualquier decisión que tome. Y si usted toma la decisión de salir de su casa, encomiéndese al Señor. Y si toma la decisión de quedarse a dormir en su casa, encomiéndese al Señor. La Escritura dice, encomienda a Dios tu camino, espera en Él y Él hará. Como dando a entender que todas las necesidades, las decisiones que tomemos, siempre tienen que ir influenciadas, o por lo menos que el Señor conozca y el Señor nos guíe para que podamos hacer las cosas bien. Jesús, lo primero que le hace, no le dice, sígueme, ven conmigo que no hay problema, porque acá multiplicamos panes, cualquier cosa, estás enfermo, te voy a sanar, no. Jesús le explica el costo. Y el costo discipulado, dice el Señor, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es hermoso poder escuchar estas palabras de Jesús, aunque a veces quizás nosotros en el lenguaje de aquel entonces no lo entendamos bien. Pero en el lenguaje de hoy, este mismo versículo nos está diciendo que nos tenemos que sentar y ver si realmente tenemos la capacidad para poder pagar el costo del discipulado, de ser discípulo de Jesús. Porque Jesús te perdona todos los pecados, todos, habidos y por haber, sobre todo los habidos. Pero ¿qué sucede? No te está diciendo que el pecado nunca más te va a tocar. Tendrás que decidir, porque va a llegar un momento en que el pecado va a golpear a tus puertas. Por eso dice la Biblia que el diablo te va a tentar y Dios te va a probar. Porque necesitas conocerte y saber si lo que estás diciendo, lo que estás decidiendo, lo que estás mostrando, realmente es de corazón. Si tenés la seguridad de pagar el costo en el área de pecado, porque las tentaciones vienen. Jesús nos limpió con su sangre preciosa en el momento en que lo aceptamos como Salvador y nos borró todos los pecados, todo el expediente malo que teníamos delante de Dios. El Señor Jesús los borró. Es más, puso en nosotros su Espíritu Santo y puso en nosotros la bendición de poder tener una guía que es la palabra del Señor y un guía mayor que es también el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y la palabra mayor, que es la palabra de Dios, nos va a ir guiando, porque de lo que Dios dijo no se va a retractar. Es más, Él dijo, habrá algo imposible para mí, como diciendo, todo lo que te prometí, todo lo que dije que iba a hacer, lo voy a hacer, tengo el poder para hacerlo. No es difícil para yo cumplir lo que dije. Aleluya. Qué hermoso tener un Dios así, ¿verdad? Qué lindo. La cuestión es que el Señor te dice, vete y no peques más. El Señor te dice claramente que cada uno debe evitar el pecado. Es importante que cada persona comience a entender. Dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Es decir, cada uno que siga a Cristo tendrá situaciones muy adversas en las que tendrá que decidir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo natural. Y cuando entramos a conocer a Jesús, a recibirle como Salvador, entramos a un mundo sobrenatural, donde las leyes son totalmente diferentes. Pero como seguimos en este mundo natural y estamos en el reino de los cielos, es un reino celestial que no se ve, pero cada uno lo tiene que formar a través de la fe en Jesucristo, aplicándolo en su vida. Y es una situación o un mundo espiritual,
sobrenatural, donde uno tiene poder para rechazar el pecado, donde uno tiene la bendición gloriosa de tener los ojos abiertos espirituales para darse cuenta de lo que es pecado y lo que no es. Tenemos un Maestro que es el Espíritu Santo que nos va guiando a toda verdad. No puede haber equivocación, el pastor se puede equivocar en algo, la familia se puede equivocar en algo, alguien se puede equivocar en algo de la palabra, pero el Espíritu Santo no se equivoca y es el representante de Dios aquí en la tierra, el cual está dentro de tu corazón, por lo menos dentro de los que recibieron a Cristo como Salvador, dentro de su corazón está, y uno tiene que redescubrirlo para poder darse cuenta cuando el Espíritu Santo nos habla y que nos está guiando, nos está diciendo que por ese lado tenemos que ir o por este otro lado no debemos ir. Y uno tiene que pagar un costo grande. ¿Y cuál es? El de poder escuchar al Espíritu Santo. Para eso tenemos la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí que el Espíritu Santo trajo nuevas cosas al Evangelio. Y Jesús dice otra cosa. Jesús dice, el Espíritu Santo, yo me voy a ir al cielo y el Espíritu Santo va a venir, pero el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo nos va a enseñar y dirigir lo que Cristo nos enseñó en el Evangelio. Entonces no hay manera ni modo de equivocarnos. Sin embargo, mucha gente se equivoca, porque no tomó el costo de ser un discípulo de Jesús. El costo de discipulado es algo sobrenatural, es algo espiritual que uno tiene que pagar, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, aplicándola en su vida, para que la revelación espiritual sea una constante y una permanente en una persona. Para que así cuando el Espíritu Santo lo hable, sabrá que el Espíritu Santo le está diciendo que vaya por este lugar o que no vaya por ese lugar. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Así que nos encontramos con que tenemos que tomar decisiones sobrenaturales, o sea, espirituales y no humanas. Por eso no debemos pecar. Tenemos que saber exactamente qué no le gusta a Dios de aquí, qué es lo que no debemos hacer, que está aquí en la palabra, y cumplir a rajatabla. Cumplir como el Señor nos mandó. También la palabra de Dios nos enseña sobre la salud. Dice la Biblia que Cristo llevó toda nuestra dolencia y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cuando dijo toda es toda. Pero después que recibimos a Cristo, estamos en el reino, no nos promete que no nos vamos a enfermar. Así que tenemos que pasar esa situación de que la enfermedad llegue a nuestro cuerpo. ¿Y todo para qué? Para poder saber o comprobar que Cristo sana a través de la fe. Mucha gente no comprueba que Cristo sana porque no le cree. Pero no es novedad. Los discípulos de Jesús, en muchas ocasiones Jesús los tuvo que regañar, les tuvo que decir, hombre de poca fe. En algunos momentos les dijo, chicos, tienen poca fe. Una forma lenta de decirle, hay que aumentar la fe, hay que creerme más, hay que creer más en mí. Cuando la gente no cree en Jesús, se nota, porque hay cosas en la Biblia que no las hace, no las cree. Otras sí. Entonces, en unas cosas son excelentes, pero en otras cosas prefieren tomar la decisión natural y no la decisión espiritual. Y qué triste es eso, porque uno se pierde muchísimas bendiciones y se pierde el seguir creciendo espiritualmente a la medida del varón perfecto. La Biblia dice que Cristo en la cruz murió y llevó todo, en sus llagas fuimos nosotros curados.
Pero cuando estamos en el reino de Cristo, en este tiempo, en el Evangelio, vendrá la enfermedad para probar nuestra fe. Para probar si estamos creyendo. Porque no te olvides, Iglesia de Jesucristo, que el Señor no solamente te quiere sanar a ti, sino que a través tuyo quiere sanar a otros. Porque la gente necesita sanidad. Necesita la libertad del Espíritu Santo o de Dios a través de Cristo en la salud. También dice la palabra de Dios el costo del discipulado, de ser cristiano, es de pronto en el área de la fe. Tienes que creer, pero tienes que creer todo. No puedes creer ciertas partes de la Biblia y el resto no. Tienes que tener confianza en el Señor Jesús y tienes que escudriñar, o sea, estudiar la Escritura para saber en qué momento vas a aplicar la fe en cada cosa que se presente. Porque cada palabra, cada consejo de Jesús es para cierta situación. Y tienes que tener la nota cierta para que funcione. Para que el respaldo del Señor sea una realidad. Y vos puedas lograr los beneficios maravillosos del Evangelio. El costo de discipulado, dice la Biblia, en las áreas de las finanzas, el Señor pide el diezmo y la ofrenda. Mucha gente prefiere estar en el mundo natural, porque prefiere guardarse ese dinero y dice, no, si yo le doy a Dios o al templo o al pastor, me va a faltar. Y la persona no se da cuenta que si Dios lo ordenó, es para que te vaya bien. Porque Él dijo que si no lo das al diezmo, estás en maldición. Y si lo das, dice que Él abrirá ventanas en los cielos, derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, y que reprendería a Él por ti al devorador. Aleluya. Y no solamente en las áreas de la finanza, sino en las áreas donde Satanás trabaja y donde generalmente gana. ¿Cuál es? En el engaño. Porque en muchas cosas estamos engañados por el enemigo y tenemos que tener la mente abierta. Es un costo que hay que pagar. No es que Dios te esté cobrando. Pero si le crees, vas a estar mejor asociado con Dios que alejado de Dios. Vas a estar mejor si vos decidís por las leyes del mundo sobrenatural, espiritual, y no sobre el mundo natural. Mucha gente no entiende y otras que no quieren dar no va a entender. Pero el Señor también habló sobre eso. Que hay muchas personas que lo único que le interesa es juntar dinero. Y Jesús habló claro sobre eso. Y dijo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? Jesús lo habló, no es una cosa que se me ocurrió a mí o se le ocurre a los pastores. Es algo que Dios lo ha establecido. Pero mucha gente, como los fariseos, los saduceos y los escribas, que en el tiempo de Jesús trataron de distorsionar todo lo que Jesús decía, hoy todavía sigue en pie gente que quiere distorsionar la palabra de Dios. Si una persona no cree en la bendición financiera, pues no la tome. Pero no critique ni quiera juntar gente para hacerla que también no tome las bendiciones. Eso es grave delante de Dios. Pero eso es importante que usted entienda. Acá Jesús le dice que Él no tiene dónde recostar su cabeza, como dando a entender que la incomodidad será siempre permanente. La palabra de Dios dice, vine a traer contienda con la familia. Porque en la familia muchas veces vos tomás una decisión adversa que no es buena y la familia te apoya. Pero decidís recibir a Cristo como Salvador, decidís dar tu corazón para Dios, decidís reprender la enfermedad y buscar la bendición, decidís
renunciar al pecado, decidís renunciar a cierta parte de tu dinero para poder apoyar la obra de Dios y extender el reino de los cielos. Y la gente te critica, luego se enoja, luego te quiere imponer que vos cambies tu actitud, tratando de alguna manera de hacer que pierdas la fe, diciéndote te lavaron el cerebro, te cambiaron la mente. Nada que ver con nada. Por eso Jesús le hablaba claro, el costo de discipulado es muy alto y tienes que sentarte a decidir si vas a seguir a Cristo o no. En el área de los enemigos, tendrás que perdonar y tendrás que entregar el problema que tenés al Señor. Porque la Biblia dice que Él es abogado, es nuestro abogado. Y eso cuesta. La Biblia dice que debemos amar a los enemigos. Y eso cuesta. La Biblia dice que tenés que perdonar a todos todo. Y eso cuesta. Es más, dice, si vos no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará a vosotros las ofensas que nosotros le hicimos a Dios. Transgrediendo su palabra, aplicándola mal, enseñándola mal. Eso se llama adulterio, adulterar la palabra de Dios. Forzarla a decir lo que queremos que diga y no lo que realmente la palabra de Dios dice. Por eso hay un costo que hay que pagar. Y es el de someterse al Señor, verdaderamente. Aleluya. Es importante que cada persona pueda entender estas bendiciones gloriosas y comprender que la palabra de Dios te habla permanentemente en que vos te tenés que negar a ti mismo. En el área del amor, la Biblia aclara y dice a todo creyente que debe poseer el amor de Dios. El amor del hombre, del ser humano, en el área natural, sabemos lo que da. Hoy da todo, mañana lo quita todo. Hoy ama, mañana odia. Y usted le pregunta, ¿cuánta distancia hay entre el amor al odio? Y bueno, un paso. Pero la palabra de Dios dice que cada situación que tomemos, lo tomemos con el amor de Dios. No con el amor natural nuestro, con el amor sobrenatural, el amor de Dios que Dios da a aquellos que tienen comunión con el Espíritu Santo. Aquellos que tienen comunión con Dios. ¿Y cómo se hace para tener comunión con Dios? Leen la palabra, la aplican en su vida. Entonces en su interior corre un río de agua viva. Aleluya. El poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, la fe del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y al tener una comunión con el Espíritu Santo permanentemente, el amor de Dios es una realidad en cada persona. Entonces tiene paciencia, tiene mansedumbre, tiene templanza, todo lo cree, todo lo espera. Aleluya, que todo va a cambiar, que va a llegar un tiempo que todo va a cambiar. Aleluya, gloria al Señor. Pero la mayoría de las veces actuamos con nuestro amor natural. Y Dios sabe bien, porque todos también nosotros sabemos que nuestro amor está influenciado, el amor natural y nosotros está influenciado por el pecado. Entonces tenemos una mezcla, un momento odiamos, otro momento amamos, otro momento estamos en comunión con cierta gente y después la difamamos, decimos un montón de cosas de ellos. Ese es el amor natural. Pero el amor sobrenatural no guarda rencor, entonces no difama a nadie. No miente. Aleluya. No levanta calumnias. Tenés que saber el costo del discipulado. La Biblia dice que la gente te va a calumniar. A Jesús lo hicieron. Lo calumniaron. Es más, le dijeron que por los demonios y eran enviados de Satanás, por eso que sanaban a los enfermos. Por eso que se juntaba con gente pecadora
para poder atraerlas a Jesús, traerlas al Evangelio, traerlas al reino de Dios, que es el Evangelio. Pero siempre hablando mal, esta gente que decía que eran representantes de Dios y que amaban a Dios y que amaban a la gente, echándolas de las iglesias, sacándolas por la fuerza, obligándolos a hacer cosas que no era necesario que lo obligaran. Cada uno tiene que hacer las cosas en la iglesia, en el Señor, en Cristo, por amor al Señor, por la fe en Él. Y necesitamos esa bendición gloriosa de poder decidir bien, de poder hacer las cosas bien, de que nos conozcan como los hijos de Dios, que nos conozcan como la gente que cambia la atmósfera del lugar donde estamos o donde vayamos. Gente ungida, gente con poder y con unción. A veces nos toca estar alrededor de personas que van a la iglesia pero todavía son inmaduros. Y la inmadurez te hace cometer cosas inmaduras, cosas que no son verdaderamente de la iglesia, parecieran que fueran, pero no lo son. Entonces uno mezcla lo del mundo natural con el del mundo espiritual, o sea, lo humano con lo espiritual. Y eso no es correcto. Porque uniendo las dos cosas se saca algo corrupto, dijo el Señor. Por eso dijo, lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. A Nicodemo le dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga que tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es recibir a Cristo en el corazón y dejar todas las cosas que nosotros sabemos para poder poner en nuestro corazón la palabra de Dios. Todas las formas religiosas que tenemos en la vida, o que tuvimos en la vida, las tenemos que dejar a un costado y tomar la fe de Jesucristo y aplicarla en nuestra vida. Todas, no algunas. Por eso el costo del discipulado, el Señor Jesús le habla a este varón, a este escriba que le dije, te voy a seguir, y le dice que él no tiene un lugar establecido para él. ¿Por qué razón? Porque como te dije antes, vas a ir a la familia y tu familia va a estar en desacuerdo contigo y vas a tener que romper relaciones, o tu familia rompe relaciones contigo y tendrás que sufrir la situación. Y no es fácil porque la familia se ama, y más cuando estás en Cristo amas más todavía. Y sufrís en el corazón porque querés un bien para ellos y ellos piensan que vos tenés mal y que te hicieron mal también. Y no entienden ni comprenden que ahora estás en el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo las cosas son diferentes, las leyes son diferentes. Aleluya. Por eso es muy importante que cada uno pueda saber, sentarse y decidir si tiene con qué servir al Señor, seguir a Cristo, amarle, servirle. Hay que pagar un costo. Si tienes hijos, tienes esposo, esposa, tienes que pagar el costo de la salvación de tu familia. ¿Cómo? Viviendo el Evangelio para que tu familia, tu cónyuge, pueda entender y saber de qué se trata. Porque muchos de los creyentes hablan mucho de la palabra de Dios, pero hacen las cosas naturales y no las sobrenaturales. Y eso deja mucho que desear. En la familia, si tienes hijos, tienes que enseñarles el Evangelio. Tienes que mostrarles que hay una ley natural y hay una ley espiritual. Y que la ley espiritual está por sobre la natural. Porque ahora estás en Cristo Jesús, y si estás en Cristo, sos nueva criatura. Todo lo viejo pasó, la forma, las maneras, la forma de vivir, la forma de vestir, la forma de hablar,
la forma de creer, todo nuevo. La forma de moverte ahora en medio de la sociedad. Una forma totalmente diferente. Porque ahora eres hermano en Cristo Jesús. Y como hermano de Cristo, hijo de Dios, hija de Dios, debes dar el buen testimonio de que realmente lo eres. De que realmente estás siguiendo el reino. Que estás viviendo en el reino. Venciendo el poder de las tinieblas. Destruyendo el poder de pecado. Renunciando a ello. Peleando contra la fuerza del mal. Jesucristo le habla a este varón y le dice: ahora tendrás que convertirte en un guerrero. Alguien que pelee las batallas del Dios Todopoderoso, que son batallas espirituales, con poderes espirituales que no se ven, pero se presentan para engañarte, para destruirte, para poder hacerte flaquear en la fe, para hacerte ver con los ojos humanos y no con los espirituales. ¿Cuántos creyentes hoy, con esta situación que estamos viviendo en este tiempo, están muertos de miedo? Y el Señor Jesús dijo: no tengas miedo. Así que tienes que pagar un costo aquí, en el Evangelio, de no tener miedo. Pero para eso tenés que saber que realmente Dios está contigo. Aleluya. Y que Dios tiene control de tu vida, de tu familia, de tu corazón, de tu mente. Pero para eso tienes que demostrarle a Dios que eso es así. Para que todas las bendiciones se manifiesten en tu vida. Y vos puedas caminar venciendo en el reino de las tinieblas. Venciendo en el reino natural. A través del poder sobrenatural del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, aleluya. En el segundo versículo que tenemos allí dice la Biblia que vino un joven y le dijo: te seguiré, pero deja que entierre a mi padre y luego sí te voy a seguir. En ese tiempo se entendía que enterrar al padre era que cuando muera el padre recién él iba a seguir a Jesús, porque ahora se dedicaba a seguir la ley que tenían en ese entonces, de poder tomar decisiones después que muera el padre. Y Jesús le muestra la urgencia de ser cristiano, la urgencia de recibir el reino de Dios, la urgencia de tener salvación y vida eterna, la urgencia de poder tener la capacidad de amar a todos, de perdonar a todos, de recibir calumnias pero ignorarlas, pasar por alto la ofensa. Aleluya. Hay un costo que pagar del discipulado, de ser discípulo de Cristo. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece algo peyorativo, algo malo, una reacción muy violenta. No. Es una acción que le estaba diciendo al hombre: la decisión es ahora, ya. Tienes que recibir mi salvación o tienes que recibir el Evangelio ya. A ti que estás escuchando, tienes que recibir a Cristo ya, no mañana. Porque siempre, generalmente, anteponemos las cosas espirituales, las anteponemos con las cosas filiales. Que tengo que trabajar por la familia, que tengo que hacer esto, creo que aquí, que allá. Siempre por las cosas filiales. Ah, no, yo tuve que quedarme porque mi mamá, porque mi papá, mi abuelita, mi tío, mi mujer, mi marido, mis hijos. Dios es Dios y Él tiene que tener el primer lugar. Y teniendo Dios el primer lugar en nuestro corazón, comienza esta palabra de vida a hacer carne en nuestro ser. Porque muchos dicen que muchas personas dicen claramente que ellos aman a Dios primero, ponen a Dios primero que todo. Y se la pasan en la iglesia o se la pasan en distintos lugares hablando de Jesús. Y son casados y no trabajan. Y es casada y sus hijos en su casa y ella por otro lado. Andando de casa en casa. La Biblia habla que hay tiempo para todo.
Y la palabra de Dios dice que la benignidad, uno de los frutos de ser espiritual, dice que no se desubica. El amor de Dios dice que no se desubica. Así que si tienes amor de Dios, te ubicas, servís al Señor, pero primero Dios en todo. Si eres casado y tienes hijos, tu casa. Luego el testimonio de tu vida y tu familia en la sociedad. Y en cuarto lugar, el ministerio. Aleluya. Hay un costo que pagar para que las bendiciones de Dios sean realmente una bendición gloriosa que Dios mandó y que la podamos disfrutar aquí ahora. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Como diciendo muerto, porque toda persona que no recibe a Cristo está muerta espiritualmente. Toda persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, no ha hecho la confesión de fe, y luego toma la palabra, está en una iglesia y sirve al Señor, ama a Dios, guarda los mandamientos, los pone por obra. Esa persona tiene vida espiritual. Pero la persona que no recibió a Cristo está muerta en delitos y pecados. Es una persona que está viva, humanamente hablando, pero espiritualmente está muerta. Por eso dice la Biblia lo que Jesús le habla y le dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Y tú sígueme. Tienes que seguirlo ahora. Ahora es el momento. Y si quieres recibir a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer ahora ya. Pero recuerda lo que Jesús dice: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno viene en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este joven tenía que seguir a Jesús y dejar que otro pariente se hiciera cargo de su padre. ¿Sería así? ¿O sería simplemente que fuera él discípulo de Jesús, más allá que el Padre quiera o no, y seguir con su Padre, sin ningún inconveniente? Pero, estando ya en el reino de los cielos, que es el Evangelio, y no en el reino natural, en el reino de las tinieblas, como una persona viva espiritualmente y no muerta espiritualmente. Esas son las grandes diferencias que hay en el Evangelio, que a veces hay gente que todavía no se entregó completamente a Jesús, no se negó a sí mismo. Por eso el costo del discipulado lo tienes que meditar. Si realmente tienes agallas de ser cristiano, de ser cristiana, para hacer lo que el Señor te mandó. La Biblia dice que el Señor te va a ayudar en todo, que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin, que el Espíritu Santo te va a guiar, así que no hay forma de equivocarse, no hay manera de cometer errores, siempre y cuando uno se niegue a sí mismo. Tome su cruz y seguir al Señor. Si alguien te habla mal de ti, te trata mal, trátalo bien. Si habla mal de ti, habla bien de la persona. No seas juez, no seas vengativo. En el reino de los cielos esas cosas no se hacen. Eso es pecado en el reino de los cielos. Y si vienes en pos de Cristo, tienes que dejar de pecar. Hay muchos creyentes que no entienden esto. Y cuando uno les predica, a veces piensan de que están trayendo otro evangelio. Porque generalmente se predica que todo te va a ir bien. Y acá Jesús dice que hay un costo que pagar. Y ese costo es que tenés que amar a tu enemigo, tenés que bendecir y no maldecir. No maldecir. Bendecir ¿a quién? A todos. Y eso no es fácil.
Hay que pagar un costo. ¿Y cuál es el costo que tienes que pagar para bendecir a todos y no maldecir a los que te maldijeron? Es negarte a ti mismo y reconocer y hacer lo que Jesús te mandó, lo que está en el reino de los cielos. Eso es lo que debes hacer. Dios tiene planes maravillosos para todo aquel que viene a Él, pero necesitamos estar de acuerdo con Él. Y si tenemos que pagar un precio, ver claramente y decir, sí, voy a hacerlo. Y cuando llegue el momento, hacerlo. Y si crees en esta palabra, en la palabra de Cristo, no solamente la creas cuando la leas, cuando te la prediquen y des gloria a Dios porque la palabra es palabra de Dios, sino que también créela cuando estás pasando la situación adversa. Cuando estás en situaciones muy adversas. Dice la Biblia que Jesús, después de una predicación, subió al barco con los discípulos e iban cruzando a la otra orilla. Y en mitad del lugar donde estaban navegando, dice la Biblia que se armó una gran tempestad. Y Jesús dormía allí. Los discípulos se desesperaron. Como más de una vez a nosotros nos pasó, que vinieron situaciones tan fuertes, casi que nos parecía imposible poder salir de la situación. Sin embargo, Jesús estaba con nosotros. Como en ese caso, los discípulos estaban con Jesús. Y cuando ellos clamaron a Jesús y dijeron, Jesús, estás durmiendo y acá nosotros estamos por morir. Gente que sabía bien del oficio del mar. Sin embargo, ese día fue para ellos su fin. Pero Jesús estaba ahí. Cuando Jesús se levantó, lo primero que les dijo, chicos, es muy poca la fe que usted tiene. ¿Qué pasa? ¿No creen que yo soy? ¿No creen que Dios me envió? ¿No creen que yo estoy con ustedes? Luego dice la Biblia que se paró y reprendió al viento y a las olas. Y al instante, dice la Biblia, se calmó todo. El viento cesó, las olas pararon y el mar quedó serenito. Dice la Biblia que ellos decían, ¿quién es este? ¿Cómo se ve que no conocían a Jesús en esa área? Ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y las olas le obedecen. Ese es Cristo. Ese es el Rey del Evangelio. Aleluya. Y más de una vez hemos estado en situaciones adversas. Pero como estábamos con Jesús, clamamos a Él. Y Él quizás nos regañó un poquito, pero nos sacó del problema. Así que en el Evangelio vas a tener problemas, pero Jesús está contigo. Así que confía y no temas. Así que si vienes, si aceptas ser discípulo de Jesús, recuerda lo que el Señor dice. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor te bendiga en esta noche y puedas alcanzar los beneficios del Evangelio, del reino de los cielos, en el área sobrenatural. Quedaron muchas cosas en el tintero, hay mucho más para hablar, sobre las adversidades que tengas que pasar, en las pruebas que tengas que venir o en las tentaciones que el enemigo te traiga, a través de diferentes formas y maneras de querer hacerte pecar, de querer llevarte a alejarte de Dios o que Dios se aleje de ti. Muchos dicen que Dios no se aleja, pero la Biblia dice que el pecado aleja a Dios de la vida del creyente. Así que cuidado. Busca, lee la Biblia, estúdiala, para que conozcas bien tus derechos y tus obligaciones en el reino de los cielos. Para que vivas una vida enteramente de alegría y gozo a pesar de las circunstancias adversas que te lleguen a tocar.
Dios está con nosotros y eso es lo importante. Que si Dios con nosotros, la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Y es tan importante entender esas cosas. No tomarlo a la ligera como cada cosa palabras que nos llenan el corazón y de pronto las tomamos a la ligera. Sino que tomémoslo en serio. Escudriñemos la Escritura. Y veamos si tenemos agallas para ser discípulos de Jesús. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, para pedir tu bendición en nuestra vida. Que ya la tenemos en esta noche porque tú nos estás hablando al corazón. Para poder cambiar actitudes en las cuales no la conocíamos o la malentendíamos o no le habíamos prestado atención. Pero sé que tu Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y en esta noche quiere darnos esa fuerza, ese vigor y esa revelación, ese conocimiento y esa sabiduría para poder aplicarla en nuestra vida y poder ser más que vencedores como tú lo dijiste. Agradecido, Señor, encomiendo en la vida de cada persona que está oyendo este mensaje. Que la bendigas con esa bendición maravillosa que viene de ti. Que se abran sus sentidos espirituales y pueda alcanzar los beneficios de ser salvo, los beneficios de ser santo, los beneficios de ser un hijo, una hija de Dios. Señor, agradecido, encomiendo sus vidas en tu mano, pidiendo que esa bendición siga permaneciendo en nuestra vida y nos dé la bendición gloriosa de poder ser personas que conozcamos la palabra, la apliquemos en nuestra vida para tener amplia entrada en el reino de los cielos y para no pecar contra ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pido al Señor en otra oración por todas las personas que están enfermas, que están en inconvenientes y problemas, que no han podido lograr ciertas áreas de su vida, que no han podido lograr lo que Jesús nos ordenó hoy. Señor, te pido por cada oyente, en cada área, Señor, que pueda volver a ver este mensaje y pueda volver a releer y escuchar otra vez la predicación, para poder, Señor, tomar tu palabra en serio, aplicarla en su vida y en cada área que no está completo, pueda estar completo, pueda estar completa, mi hermano, para que todos, Señor, podamos crecer en la gracia, para que todos podamos, Señor, tener madurez espiritual y vivir el verdadero evangelio por la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Declarando victoria sobre los enfermos, declarando victoria sobre los que necesitan salvación y vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima reunión, si así el Señor lo permite. Amén.